la glándula base del fuego es la adenohipófisis. Se dieron cuenta que en el hígado era la neurohipófisis. En el exceso de pensamiento, que es el vaso y el páncreas, es el exceso de pensamiento, el discernimiento, pero cuando es mucho, se vuelve patológico, se vuelve obsesión, está las gónadas, la tiroides y la paratiroides como glándulas encargadas de este elemento tierra. En el caso del metal, la emoción es el recuerdo, la melancolía, la tristeza, la depresión, pero él se encarga del timo, o sea que las personas que tienen con frecuencia estas emociones van a tener un timo cansado, agotado, con vacío de energía, puede decirse. En el caso del riñón, que es la glándula es la epífisis, pero también son las glándulas suprarrenales, se encargan de la responsabilidad, la ansiedad, que cuando es mucho se vuelve crisis de pánico. El estrés crónico genera todo este agotamiento físico y ese cansancio del sistema. A ver si esto... Como todo está interconectado, nosotros tenemos un yo psíquico y eso significa nuestra personalidad. ¿Cómo nos vemos nosotros aquí ahora? ¿Cómo está? Si hoy estamos con buenas neurotransmisores, buenas hormonas, estamos felices, puede ser que el día esté oscuro, gris, pero nosotros lo vemos bello. Y si tenemos las hormonas abajo, si tenemos los neurotransmisores en el piso, vamos a ver el día gris. Entonces, el estrés, visto como en cada individuo afecta y cada individuo tiene respuestas diferentes, quizá ocasionalmente el mismo estrés, como es este caso, donde con esta pandemia todos tenemos un nivel de estrés importante, pero todos lo somatizamos de formas diferentes. Entonces, la respuesta va a depender del estado emocional, va a existir una respuesta fisiológica y va a existir una respuesta comportamental. Entonces, si estamos tristes, agotados, pero decidimos comer chancherías o comer mal, si tenemos estreñimiento y no hacemos nada por esto, vamos a tener un estrés físico, si fumamos más o tomamos más alcohol. Y esto no sé por qué se está rayando, no sé si ven las rayas. Respuesta emocional a la ansiedad, podemos tener temor, cólera. Y seguimos. El efecto del estrés psiconeuroinmunoendocrinología. Entonces nosotros, dependiendo del nivel de estrés que tengamos, vamos a tener diversas respuestas. Vamos a tener una respuesta en el sistema nervioso donde se van a aumentar los neurotransmisores como la adrenalina, la noradrenalina. Vamos a tener un efecto importante sobre el cortisol, si son efectos directos del sistema endocrino. Exactamente, y vamos a tener efectos diferentes sobre las respuestas del sistema inmunológico, que es el que va a iniciar una producción de células aumentadas, ya sean células T o células natural killer, que tienen directamente que ver con la respuesta inmunológica o la generación de patologías en el caso de las patologías autoinmunes. Este sistema de los neurotransmisores, en este proceso, las hormonas, el sistema inmune y el sistema neurológico directamente van a responder a los factores que tengan, o sea, la comida que tomemos, lo líquido que bebamos, la comida que recibamos, cómo dormimos, si conservamos un ciclo adecuado, y va a ser un círculo vicioso en positivo o un círculo vicioso no tan positivo. ¿Ya? Cuando nosotros estamos expuestos a un nivel de estrés importante, la producción de cortisol, yo les conté que las glándulas suprarrenales se encuentran sobre los riñones, la producción de unos complementos y las citoquinas va a ser tan importante que van a estimular los nervios y de respuesta al sistema nervioso van a iniciar una predisposición. O sea, personas que siempre han estado con muchos nervios, cuando tienen un estrés tan crónico como el que hoy en día estamos viviendo, su respuesta va a ser aumentada porque ya van a estar en un estado casi que se denomina hipercortisonismo.
Más adelante lo vamos a ver en una diapositiva, pero lo importante es eso, es mucho estrés. Cuando las personas se sienten amenazadas o esta entidad biológica se siente amenazada por la presencia ya sea de un cuadro viral o ya sea del medio ambiente, mucho frío o con esta cuarentena o porque tenga malos hábitos, este sistema inmune va a gatillar una respuesta tan grande que va a empezar a presentar una inflamación crónica que va a generar un daño en los tejidos. Esto se da, es un círculo vicioso como les mostraba antes, por aumento de la acidez. Por eso es que los pacientes que tienen cáncer se dice que deben tener disminuido su estado de acidez. Es favorable las dietas alcalinas, alcalinizar el cuerpo para mejorar las funciones del tejido conectivo. Es el colágeno, el que yo siempre les digo que es como una red que hace que respiren los tejidos, que es como que arma los tejidos y los mantiene en su lugar, pero también les favorece que respiren. Las células del sistema inmunológico van a iniciar un proceso de respuesta aumentando su agresividad, o sea, van a tomar todo lo que encuentren por delante como si fuera un agente extraño, o sea, un antígeno, un anticuerpo producto de un antígeno. Pero esa respuesta inmunológica aumenta la fagocitosis leucocitaria y significa, en el caso de la gente que tiene artrosis, que es un proceso de desgaste del cartílago articular, se empiezan a moler los cartílagos porque los leucocitos se decantan, o sea, se posan sobre las articulaciones y empiezan a comerse el cartílago. Entre tanto, este sistema nervioso va a hacer que el sistema inmunitario cada vez esté más alterado, más exacerbado, y al mismo tiempo el sistema endocrino esté más consumido, más agotado, más estresado. Entonces, por eso es que dice que nosotros, estas fibras nerviosas van a activar los macrófagos, el vaso y el intestino, y a nivel del timo y ganglios linfáticos, estos mastocitos, que son las primeras células que responden, ya sea de la piel o de la médula ósea, inician esta respuesta proinflamatoria. Es por eso tan importante hacer claridad en qué emociones nos estamos hoy en día parando. Si en la reflexión extrema, pensando en que cuando cualquier cosa, no importa qué, que es el sobrepensamiento, o en la melancolía, en la tristeza, en la depresión, o en el miedo, en el estrés, en el exceso de ansiedad, o en la rabia, la frustración, la impotencia, o en la tristeza, en la alegría. En esas emociones estamos dañando o lesionando las glándulas y los órganos de los que le hablé previamente. Cuando una persona realiza, cuando estos estímulos empiezan a ser tan crónicos, cortan, que es lo que un poco lo que le pasa a los pacientes de cuidados intensivos. Cuando ellos salen de cuidados intensivos están temblorosos, están con problemas en la motricidad fina, y es porque las terminales nerviosas están como inflamadísimas, y al estar inflamadas, el sistema empieza a tener muchas lesiones que inhiben áreas específicas del cerebro y de los núcleos que se llaman corticales y subcorticales, y al mismo tiempo a tener respuestas. Ahora, estas respuestas, como les decía, son señales del sistema nervioso que generalmente llevan información a través de unos nervios importantes como el vago, que es un nervio que va por detrás de la faringe y la tráquea, si se puede entender, delante de la columna vertebral, y van a un sistema que se llama esplácnico, o sea, sobre todo el sistema de las vísceras, del abdomen, y van a empezar a fabricar una respuesta como un mapa inmunológico, y esa respuesta va a estar dada por muchos procesos proinflamatorios. Aquí estoy viendo cómo en esta imagen, en la parte del endotelio vascular, hay muchos glóbulos rojos
y esos glóbulos rojos están adheriéndose a las paredes. Esto favorece la vasoconstricción, la coagulación, la flebitis. ¿Cuántas personas aparecen con flebitis de repente, o dolores en los miembros inferiores, o dolores en un brazo, hormigueo en las extremidades? Y tiene que ver con esa alteración de la microcirculación. Pero todo empezó por una cascada de respuesta que puede ser de orden inmunológico. Es una interrelación de los inmunotransmisores con los sistemas neuroendocrinos. Lo mismo, estas citoquinas están haciendo que el sistema inmune y las células de respuesta inflamatoria empiecen a generar un círculo vicioso, un círculo que no es adecuado. Y lo que tenemos que empezar a mirar es cómo lo construimos. Y claro está que lo construimos desde lo que comemos, desde lo que sentimos, desde lo que percibimos, pensamos y a veces no expresamos. Entonces estas citoquinas empiezan a hacer un estímulo tan grande sobre las glándulas suprarrenales, pero todo entra por los ojitos, el nivel de estrés, o por las percepciones de los 5 sentidos o el sexto sentido, activan toda la cascada de las neurohipófisis, del ciclo todo cerebral, y empiezan a producir acetilcolina o cortisol y una cantidad de neurotransmisores importantes que son los que hacen que con el tiempo tengamos un agotamiento importante, como se da cuando la gente tiene la corticotropina en el techo, las epinefrinas, porque las glándulas suprarrenales están cansadas y empieza el ritmo alterado del sueño, ya no dormimos a buena hora, empezamos a tener tanto estrés que estamos todo el día cansados, pero a la hora de dormir no logramos descansar. El tálamo está a nivel de la axila turca más o menos, y resulta que tiene y eso está demostrado, una velocidad de transmisión de las ondas que se conectan con la corteza cerebral. Acá dice 40 Hz, la hipófisis de 80 Hz, y la epífisis, que es la glándula chiquita que está en la silla turca, una por delante, otra por detrás, de 120 Hz. Cuando escuchamos todo el tiempo teléfono celular en la oreja, cuando estamos todo el tiempo sometidos a un estrés con teléfonos, con computadores, estamos viendo que las personas empiezan a tener dolores de cabeza aumentados, empiezan a tener inflamaciones más rápidas, empiezan a tener estas alteraciones, y es porque la información, el estrés neuroendocrino empieza a sentirse cada vez más. Estas citoquinas justamente son acumulativas en la vida y el individuo va a empezar a tener disminución en su respuesta. Entonces, la persona que perdura en un llanto, en una preocupación, en el pensamiento, la rabia, la frustración, la desesperanza, ya está alterando su eje de equilibrio del sistema inmune. En medicina, estos se llaman glóbulos blancos TH1, glóbulos blancos TH2, TH3 o reguladores. Pero resulta que muchas veces esta respuesta inflamatoria no fue dada por un trauma, y dice, pero si yo no me he pegado, ¿por qué de repente me están doliendo todas, o una articulación, o si yo estaba sano? Todos tenemos una respuesta inflamatoria mínima. Inclusive en el sistema nervioso central, en la cabecita, hay una célula que se llama microglía, y esa célula se inflama cuando yo no tomo tanta agua como la que debería, son la migraña, las jaquecas, cuando yo no he estado comiendo bien, fibra suficiente para hacer eliminación de toxinas. Entonces eso empieza a alterar mi respuesta inmunológica, ¿ya? ¿Cómo está nuestra salud? El estrés crónico empieza a producir hipercortisonismo, lo que yo les estaba diciendo acerca de las glándulas suprarrenales. Cuando nosotros hablamos de que en el sistema digestivo también es el segundo cerebro, porque están las mucosas asociadas a las narices, a la narina, al sistema genitourinario, al tracto gastrointestinal, empezamos a ver que aquí se produce el péptido intestinal vasoactivo, y si yo tenía mala alimentación, si yo no comí fibra, si yo empecé a eliminar muchas toxinas, entonces esta alimentación
alterada, va a empezar a aumentar los radicales libres, voy a tener aumento de la glucosa, puedo tener una insulinoresistencia, puedo empezar a tener aumento de la cortisona en sangre, esos niveles de estrés. Esto es un antiinflamatorio de forma natural, porque el cuerpo lo produce para eso, pero cuando es en exceso, empieza a alterar los niveles de glicemia, por ende altera los niveles de insulina. Y empezamos a tener una alteración en nuestro drenaje linfático, y empezamos a tener este eje roto y empezamos a ver que el cuerpo por dentro empieza a sufrir, los pulmones, la ventilación pulmonar, las vísceras intestinales empiezan a retener, ya sea grasas, alteración del no simbiótica de las bacterias. Viene el agotamiento de los sistemas, las glándulas suprarrenales empiezan a perder los ritmos circadianos, así que ya no van a secretarse cuando me tengo que levantar la adrenalina de forma natural, sino que estoy cansada todo el tiempo y necesito mucho café o necesito tomar activadores, como hoy en día toman muchas personas jóvenes, Red Bull, o toman muchas cosas que tengan taurina, y resulta que eso termina agotando de forma impresionante las suprarrenales. Pero también esto hace que se presenten enfermedades infecciosas de forma importante, porque ya el sistema de defensa se ha caído por el exceso de cortisona en sangre que inhibe esta respuesta inmunológica. Cuando estamos en esa pelea constante, el sistema también se cansa. Todo el tiempo estamos peleando entre la inflamación extrema, aguda, inicial, y la crónica. Este sistema de autorregulación lo tenemos todos, la célula misma, el cuerpo, los sistemas. Es por eso que a veces se nos olvida que solo tomando agua es la parte más importante. No podemos detoxificar, solo mejorando los hábitos de dormir nos podemos mejorar una cascada hormonal. Existen en nuestro cuerpo estos mismos ciclos circadianos y fases importantes donde yo me detoxifico de forma natural. De las 3 de la mañana a las 3 de la tarde, yo estoy en fase de detoxificación. Es la fase donde yo rompo las moléculas, donde las estoy limpiando. De las 3 de la tarde a las 3 de la mañana estoy en fase de construcción. Y en esa parte de construcción estoy en una fase de alcalina. Y en esta fase alcalina es donde, por eso es que se dice desayunar como reyes, almorzar como príncipes y cenar como mendigos, porque en la noche, entre las 3 p.m. y las 3 a.m., es que nosotros estamos construyendo nuestras células, y las células se construyen si están con adecuados sustratos energéticos, bien, y si no, no tan bien. Existen totalmente estudios que asocian y relacionan todas las enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, como el Sjögren, como la artritis, como muchas otras enfermedades de orden autoinmune, la tiroiditis de Hashimoto, con el exceso de estrés a lo largo del tiempo, o sea que relacionan la respuesta psiconeuroinmunoendocrinológica de cada individuo con su proceder construido, o sea, qué construyó él en esa vida con sus formas de ser. Es por eso que esta vida un poco sedentaria, un poco aumentada en calorías, va a generar esta inflamación persistente. Y entonces cambió totalmente la creencia que los gorditos son sanos, y se sabe hoy en día que todo gordito ya está muy inflamado. Y aparte de eso, también hay flaquitos muy inflamados, pero por lo menos ellos están con algunas otras deficiencias. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en eso, lo ideal es entender y tener claro, y ojalá recuerden esta frase de Mahatma Gandhi, que dijo: cuida tus pensamientos porque se volverán palabras, cuida tus palabras porque se volverán actos. Y ahí yo les pregunto la primera frase del libro más leído en el mundo, que muchos sabrán de qué hablo, y dice, la primera frase, dice, los que son católicos y los que no, de cualquier otra religión que hayan traducido la Biblia a diferentes idiomas, dice, y el verbo se hizo hombre. Lo que se está diciendo ahí es todo lo que se habla, se materializa. Es lo mismo que dijo Mahatma acá, Gandhi. Cuida tus pensamientos porque se volverán palabras y tus palabras se volverán actos. Acá les estoy diciendo, cuida tus palabras porque se materializan. Y eso es lo que hacemos con nuestros hábitos de vida.
Por eso es importante tratar de construir, de afirmar, tratar de buscar aferrarnos al optimismo, a la esperanza, al buen humor, a la risa, al soporte social, al altruismo, porque todas estas emociones se ha demostrado que aumentan los niveles de serotonina en sangre, mejora el aporte de melatonina para poder dormir más profundamente, hacer deporte, favorece las células T, las B, las natural killer. Esto va a mejorar la presión arterial. Hay estudios que demuestran que con hábitos de vida mejorados se mejoran enfermedades metabólicas hoy en día. Y es por esto mismo que si tenemos conciencia de los pensamientos, vamos a mejorar este eje que les hablaba, hipotálamo, hipófisis, timo. La tiroides tiene que ver con la expresión, expresar de forma adecuada las emociones sin quedarse con ella guardada. El apego, el exceso de pensamiento, la aprehensividad tiene que ver directamente con el páncreas y aquí está el área del estómago. El miedo tiene que ver directamente con los riñones, con estar aferrado a algo para no perderlo o por el contrario, miedo a los cambios. Y es por eso que nuestro sistema endocrino y neurológico está directamente conectado con todas nuestras vísceras en dos sistemas nerviosos, uno se llama simpático y el otro parasimpático, y tienen acciones totalmente complementarias, porque el cuerpo humano es complementario, la vida es complementaria, o sea, la vida es integrativa. Si tenemos claro eso, vamos a mejorar. ¿Qué hacemos hoy? Entonces, nosotros debemos tratar de tener conciencia que somos seres integrales, que debemos tratarnos de forma integral y que no solo de pan vive el hombre, o sea, no solo comiendo sano, pero sí viviendo mejor, sintiendo cosas, emociones sanas, saludables, no solo sintiendo emociones saludables, es comiendo sano, tratando de tener una integralidad. Alguien preguntó cuando escribieron que médico tibetano, en la medicina tibetana se trata de ver la integralidad del ser humano, por eso, y ahí les puse una foto cuando estuve en Lhasa, este es el hospital, la entrada del hospital de medicina tibetana directamente allá en la capital, Lhasa, la capital, y este es más grande, más amplio, y en estos hospitales se hacen medicinas integradas, y les sorprendería entender que adentro hay tinas para que la gente se haga baños naturales, se hace acupuntura, se hacen masajes, pero lo importante es entender que todos somos un todo con el todo, o sea, todos estamos conectados. Entonces, mejorar los hábitos alimentarios, mejorar la vida y tratar de tener mejores pensamientos, tranquilizar el Shem, mejorar la vida, entender que somos seres. Acá en este centro médico nosotros hacemos acupuntura y la acupuntura está demostrada que en el caso del COVID, porque es el tema de hoy en día, la pandemia, ha mejorado muchísimo el sistema inmunológico. Realizamos el ozono. El ozono también está demostrado una terapia bioxidativa que favorece la oxigenación, mata virus, bacterias y hongos y favorece que el sistema se repare, se regenere. El uso de ozonoterapia ha demostrado que sana a pacientes con COVID y obviamente con otras patologías. La medicina ortomolecular, acá se coloca intravenosa, pero también se da orientación nutricional, entendiendo que todos somos magnesio, manganeso, fósforo y muchos miles de elementos. El ciclo de Krebs, la vitamina C en megadosis, 2.500 veces por segundo se hace el proceso del ciclo de Krebs. Estas dos terapias fueron totalmente demostradas, pero la OMS no va a hablar de eso, sino que van a decir, sirven, pero nadie las aprueba. Hoy en día se habla de una medicina más integral. Hay medicinas como las homeopáticas que favorecen que se hable del mejorar la microcirculación, las mucosas, las emociones. Hay medicinas de medicina de sistema bioregulador o medicina de sistemas, porque hoy en día se trata de eso. Yo les pido disculpas por lo que me demoré tanto, por el problema tecnológico que existió, pero hay que entender que todos somos integrales. Esto también es en el Tíbet, pero es donde las personas van y le dan vueltitas a esas rueditas que para ellos contienen la vida, la sabiduría, y para tratar de transmutar el karma. Tu cuerpo es el templo de la naturaleza y del espíritu divino. Tenemos que tratar de conservarlo sano, respetarlo, estudiarlo y concederle sus derechos. No sé, no me veo, así que espero que me estén escuchando, porque a ver si aquí puedo ver. Acá, aquí estoy.
Entonces espero que les haya parecido, fue corta porque no era para médicos directamente, pero espero que igual hayan aprovechado algo y que se les quede una frase, con que se les quede una frase y algo para cambiar en esta noche, yo quedaré contenta y los espero si necesitan alguna orientación aquí en el Centro Médico Seralma. Geraldine, le cedo la palabra porque no la veo. ¿Ya? Porque no sé, para hacer lo de las preguntas, ¿alguien tiene preguntas? ¿Tienen preguntas? Escríbanlas en el chat. Yo voy a abrir aquí ahora. Y al abrir aquí, ay, no. ¿Quién tiene preguntas? Mientras están lo que se va a hacer, que es la rifa. Hola. Si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta en relación a la charla, puede enviarnos al chat o al WhatsApp. Cualquier inquietud. Aquí estamos leyendo los agradecimientos. Gracias a ustedes por la paciencia, por la comprensión y por estar Voy a aquí mirar. hasta el final. No sé si fue muy larga o muy corta, la verdad. Bueno, aquí Bernardita Muñoz nos pregunta, ¿es verdad? A ver, ¿es verdad que las bebidas acidifican la sangre? Claro, porque las bebidas gaseosas tienen compuestos de agua carbonatada y más que acidificar la sangre, acidifican mucho el colon, lo irritan y le van acabando las vellosidades que son las que nos ayudan a drenar y desintoxicar. Elizabeth nos pregunta acá en Chile dónde están ubicados. Estamos en Padre Mariano 236, local 103. El teléfono y el WhatsApp le envían la tarjeta. La pregunta de María José Espinosa, la penúltima lámina que habla de los suplementos vitamina C específicamente, ¿lo puede pedir cualquiera? ¿Cómo saber si uno la necesita? Nosotros tenemos muchas veces tantos requerimientos de vitamina C porque cambió la postura, la industrialización de los alimentos hizo que ahora tengan menos magnesio y tengan menos vitaminas y todos son artificiales, por ende el cuerpo no la puede utilizar. Generalmente las megadosis de vitamina C son posterior a una evaluación médica, que debe ser así, pero casi que a todo el mundo nos hace bien porque la función de la mitocondria, el estrés oxidativo mitocondrial, se ve muy agradecido con la megadosis de vitamina C. Gracias. Giovanna nos pregunta, ¿estas terapias se pueden realizar a niños? Sí, pero más que sobre todo la auriculoterapia, la acupuntura, los sueros, porque yo los trato en sueros como medicina ortomolecular vía oral, se puede hacer, claro que sí. Los masajes, el tuina, porque les dije que se hacía tuina relativamente, pero se hace para algunas cosas específicas y en su defecto también se les enseña a la mamá. Súper. Arcán nos pregunta, ¿qué pasa con la dieta y los veganos? Tienen que estar controlados para que no tengan deficiencias de vitamina B sobre todo y de muchos magnesios, sí, de magnesio, manganeso y de otros oligoelementos, porque muchas veces las dietas veganas se quedan sin ir muy allá, en solo comer un tipo de alimentos que no es que sean malos, son buenos. El problema es que solo de pan no vive el hombre, repito. ¿Ya? Súper bien. Acá está. Alguien, no sé cómo fue que se rayó acá, como si estuvieran con un lapicero, no sé si todos vieron estas rayas. Sí, como si alguien hubiese entrado un niño y hubiera rayado y me desconcentraba porque estaba rayando, pero no sé cómo fue. Alguien rayó. No se preocupe, doctora, porque esto ha pasado en otras reuniones también. En sus reuniones de la universidad le hicieron esa. También ha pasado, así que no se preocupe. Sí, que te aparecen rayones como crayolas en toda la diapositiva. Sí, sí, doctora. Yo les pido mi disculpa porque no sé qué pasó ahí, pero bueno, alguien entró. Ya, ¿y qué más pregunta? Ya vamos terminando.
es más parasimpática. Eso significa que viven más hiperventilados, ansiosos, pensadores, y otros andan cansados, aletargados. Cada persona es totalmente diferente. Entonces, ¿qué le recomiendo? Que encuentre su técnica. Si hacer ejercicio la relaja, haga ejercicio. Si nadar la relaja, nade. Si no puede salir en pandemia, justamente porque estamos en tiempos de pandemia, la respiración profunda y dentro de lo que pueda, comer más sano, comer cosas que no la activen. Ya, muy bien. Bernardita Muñoz nos pregunta, ¿cuál es la máxima cantidad de té que se puede beber? El té tiene teína, igual que el café tiene cafeína, por ende es un activador. Y cuando estás intoxicado por café, lo ideal serían 2 tazas máximo. Entonces, por ahí vamos. Rima Hussam nos pregunta, ¿qué recomienda, doctora, para dolores en rodillas? Depende de qué, por qué me duele la rodilla. Me puede doler la rodilla porque me agaché y me apreté mucho contra el piso. O me puede doler porque hace rato los tendones están pasando la factura. Pero eso depende de la razón. O sea, recomendar algo así es algo muy grosero. Yo no lo hago nunca. Eso significa matricularme con un diagnóstico, y los diagnósticos son lo más importante para poder ayudar a alguien de forma natural. No se puede dar un tratamiento si no hay un diagnóstico. Primero toca saber si no tiene nada, no tiene una artrosis, y si no tiene una artrosis, ¿por qué le duelen los tendones? Si es el menisco que se lo pasó a llevar. Son muchas razones, ¿no? Para el dolor de rodilla, por ahora evite exigirla, punto, para que le pase si es una inflamación básica. Ya. Rosenda Domínguez nos pregunta, ¿en cuarentena realizan acupuntura por tema sanitario? Claro, aquí existe un área donde se respeta a más de 1 metro cada paciente. Aparte de eso, se desodoriza cada vez que sale un paciente, todo con alcohol al 96%, todo el tiempo. Casi encima del paciente se le coloca al ingresar, al exhalir. Y aparte de eso, vuelvo y repito, el ozono como tal mata virus, bacterias y hongos, y la sala de ozono está en la mitad de la sala de ortomolecular y de acupuntura, lo que hace que siempre estén sanitizadas casi de forma natural. Alejandra León nos pregunta, ¿la acupuntura sirve para contrarrestar la artrosis? Ayuda mucho a que mejore tanto el metabolismo biológico para mejorar la absorción de nutrientes, ayuda mucho a relajar los tendones, que es donde terminan los músculos, que es lo que hace que sean las articulaciones cubiertas por una faja. Los tendones son los que hacen la faja de la articulación, que la mantienen contenida, de donde sea, no importa de dónde. El tendón hay que verlo. Entonces, toca mirar la razón, justamente vuelvo a lo mismo. La artrosis tiene que ver es con el daño. Y la acupuntura se puede hacer, obviamente. Jeffer pregunta, doctora, ¿la artrosis tiene cura con medicinas naturales o con medicinas normales? Tuve un paciente de 70 años casi que tuvo artrosis de cadera, se iba a operar al mes siguiente y fue valiente, se hizo ozono por casi medio año, 1 año entero, con terapia neural avanzada, con medicina bioreguladora, y las radiografías demuestran que se mejoró los espacios interarticulares, se mejoró el desgaste de la cabeza del fémur en un señor de 70 años, absolutamente. Ozonoterapia, terapia neural avanzada, acupuntura y nutrientes, y eso pueden ser vía oral o vía venosa. Giovanna pregunta, ¿qué vitamina C recomienda? ¿Para qué? ¿Para artrosis o para qué? No, pues la hizo suelta. Porque las vitaminas son las que uno necesita para todo, pero con la buena alimentación, y si tengo buen dormir, mejoro la absorción, depende. Ya. ¿Cuál es la deficiencia que tiene una persona con anemia? ¿Qué tratamiento recomienda de este tipo? La anemia se produce porque los glóbulos rojos se bajan, por ende la hemoglobina se baja, toca buscar las causas. La anemia puede ser porque tienes parásitos intestinales que te hacen sangrar y tienes sangre oculta en heces. La anemia puede ser porque tienes un tumor.
La anemia puede ser porque no comes bien, no comes hierro, no comes nutrientes verdaderos. La anemia puede ser porque estás obsesivo y tu sangre está tan pesada que el vaso rompe todos los glóbulos rojos y aparte de eso no tienes buena alimentación. Para tener una adecuada hemoglobina, o sea, no tener anemia, tengo que tener un hígado sano, un riñón sano y una médula ósea sana. Volvemos, yo no puedo decir qué recomienda para la anemia. Para la anemia hay que mirar las razones de la anemia, porque a veces es estancamiento de hígado, a veces daño a nivel renal. Por eso los pacientes con insuficiencia renal siempre, casi siempre tienen anemia. Y así, X y X. Bien, Yasna Lizama nos pregunta, siempre he sufrido de jaquecas, ¿qué me puede ayudar? Mirar el colon. Generalmente las jaquecas están muy asociadas al estreñimiento y a la enfermedad de colon, pero no siempre, también pueden ser vasculares. El ozono ayuda mucho. A todas las preguntas que me han preguntado antes, me han hecho, el ozono favorece la respiración a nivel de vasos sanguíneos muy chicos. Entonces, la respiración de los vasitos, de los tejidos, hace que se reparen los tejidos. El ozono es una terapia que hace que respire el cuerpo, mejora la vasoconstricción, favorece la reparación, porque es una terapia bioxidativa que inicia procesos de reparación antioxidante. Y drena y genera eso, que el cuerpo se recupere o se regenere. En la artrosis, en las anemias toca mirar la razón, pero si favorece el drenaje linfático, termina favoreciendo que se recupere el cuerpo por ese mecanismo de autólogo que tiene el cuerpo de repararse. Bien. Carolina Vilches pregunta, ¿la enfermedad del reflujo crónico y la acidez se puede curar? Sí, sí. Lo importante es saber la causa. Entonces, la tarea generalmente es ir encontrando la razón de ese reflujo. Victoria Coloma pregunta, ¿la neuropatía diabética puede ser tratada con medicina ortomolecular? Tratada totalmente y con ozono más, porque la neuropatía diabética es un daño a nivel de las terminales nerviosas y circulatorias. La angiopatía diabética también se produce, y eso es los vasos más chiquititos en la planta del pie. Y eso se mejora con ozono y con ozono básicamente, más que con ortomolecular. Sí. Las varices también. Ya alguien preguntó las varices y le digo que sí, que también. Ozono. Dice María Paz, tengo fibromialgia hace más de 15 años y cada vez aumenta más y este tiempo encerrada ha aumentado muchísimo. ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde vive? Y la espero aquí. ¿Dónde vive? Ahí hay un video en la página, no sé si está en Instagram o dónde, de una señora con fibromialgia. Hay como tres aportes de personas con fibromialgia, porque la fibromialgia no es la enfermedad que se describe como para darle tratamiento antidepresivo, no, hay que hacer otro tratamiento. Así que es una visión justamente desde esto, de la psiconeuroinmunoendocrinología y la acupuntura, la medicina china, que venga. Muy bien. Aquí había visto un mensaje súper bonito que quería leer. La Irene nos dice, quiero agradecerle a la doctora Lilian. Gracias a ella, mi esposo sigue luchando con un cáncer de amígdalas. Ella le dio calidad de vida y actualmente seguimos luchando. Gracias, doctora. Bendiciones. Amén. Dios la bendiga a ella y a ellos, a todos. La señora Pola Covaleda nos pregunta, por favor, ¿dónde o cómo la podría ubicar a usted? Ya que llevo varios años con problemas en mi piernita y aún no he tenido solución. Tengo artrosis. Geraldine es el contacto directo, ya tienen el WhatsApp de Geraldine. Geraldine les da el número del Centro Médico Seralma y a todos los que están ahora en esta conferencia tienen el contacto del Centro Médico Seralma. Listo, súper bien. Ya damos por finalizada
La rifa. Ya lo vamos a hacer, sino que ya todos estamos ansiosos por la rifa, sí, sino que La rifa. vamos por finalizada la sección de preguntas. Muchas gracias a todos los que preguntaron, de verdad pedimos disculpas si de pronto no completamos todas sus preguntas, pero como les decía al principio, esperamos que este sea el inicio de muchos más eventos así, esperando que no tengamos tantos inconvenientes para mantenernos conectados. Que ahí yo me Ahora vuelvo a escribir el en la momento más pizarra. emocionante de la noche. Vamos a hacer el sorteo con las personas que estaban registradas.